Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera clase del curso de prolactina. Mi nombre es Marcela Martínez y junto con la doctora Sabrina Díez vamos a estar compartiendo con ustedes algunos conceptos sobre fisiología y fisiopatología de la prolactina que van a servir de herramienta de base para el desarrollo del resto de las charlas. Prolactina es una hormona polipeptídica que está sintetizada y secretada fundamentalmente por las células lactotropas de la adenohipófisis y debe su nombre a la capacidad de estimular la producción de leche por la glándula mamaria. Prolactina es una hormona proteica compuesta por una única cadena polipeptídica de 199 aminoácidos y tiene un peso molecular de 23 kilodaltons. En su estructura presenta 3 puentes disulfuro. Sobre la imagen de la derecha observamos la estructura terciaria, donde se observan las 4 hélices alfa y los 2 sitios de unión al receptor marcados como BS1 y BS2. Prolactina es estructuralmente similar a la hormona de crecimiento y a la hormona lactógeno placentaria, con la que constituyen una familia ya que tienen su origen en un gen ancestral común. La prolactina nativa, la de 23 kilodalton como nombramos recién, es la forma preponderantemente presente en circulación. Sin embargo, a partir del transcripto primario pueden surgir alternativas en el splicing y también modificaciones post-transcripcionales como dimerización, polimerización, fosforilación, glicosilación y deaminación, que dan origen a variantes estructurales de la hormona y ya van a ver en clases subsiguientes la importancia y el impacto clínico que tienen estas modificaciones. El gen de la prolactina se encuentra en el cromosoma 6 y tiene 10 kilobases. Está compuesto por 5 exones y 4 intrones. El producto inicial de la traducción del gen es una molécula más pesada que la prolactina original, denominada preprolactina, a partir del cual se produce la prolactina final, luego de la eliminación del péptido señal de 28 aminoácidos que se produce por escisión proteolítica. Como dijimos al inicio, prolactina se sintetiza fundamentalmente en los lactotropos de la adenohipófisis. Estos constituyen entre el 20 y el 50% de la población celular de la adenohipófisis. Ontogénicamente, estas células derivan del linaje de células hipofisarias dependientes de PIT1, factor de transcripción común junto con los somatotropos y los tirotropos. Si bien sabemos que es el sitio principal de producción, la adenohipófisis no es el único, existen otras fuentes. A nivel de cerebro, la corteza cerebral, el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y en el hipotálamo los núcleos supraópticos y paraventricular. También se sintetiza a nivel de placenta, en el útero, en el endometrio y en el miometrio, en la mama durante la lactancia y también en los linfocitos. El receptor de prolactina es un receptor de membrana que pertenece a la superfamilia de receptores de citoquinas. Comparte características funcionales y estructurales con el receptor de hormona de crecimiento, aunque sus secuencias comparten una homología de solo el 30%. El receptor está compuesto por un dominio extracelular, una porción transmembrana y una porción intracelular. El gen que codifica al receptor está en el cromosoma 5. Como vemos en el gráfico, el dominio extracelular tiene 2 subdominios, el de 1 y el de 2. La activación del receptor involucra la dimerización del mismo. Como habíamos visto, cada molécula de prolactina tiene 2 sitios de unión, que al unirse al receptor forman un complejo trimérico, lo que constituye el punto de inicio de activación del receptor. El dominio intracelular es clave en el inicio de la señal de transducción.
Como observamos en el gráfico, existen diferentes isoformas del receptor. Hay formas largas, intermedias y cortas, a las que se les atribuyen diferentes funciones para la prolactina. Las vías de señal asociadas a las formas largas del receptor son las más conocidas actualmente. A partir de la activación del receptor, se sucede una cadena de fosforilaciones con activación de transductores de señal como los STATs, JAK2, con translocación al núcleo y activación de los promotores de los genes target que van a dar la respuesta hormonal. Otras vías como RAS-quinasa, fosfatidilinositol, trifosfato, AKT, mTOR también participan de la respuesta de la prolactina. La diversidad de vías que intervienen corresponde a las diversas funciones de la hormona y se asocian tanto las respuestas en estados fisiológicos como fisiopatológicos en diferentes trastornos endocrinos. La secreción de prolactina se encuentra bajo un control inhibitorio tónico ejercido por dopamina. Esta es reconocida como el factor inhibidor de secreción. Es una amina, a diferencia de lo que sucede con el resto de los factores estimuladores o inhibidores que controlan la secreción de hormonas adenohipofisarias, que son péptidos. Las neuronas dopaminérgicas están ubicadas en el núcleo arcuato del hipotálamo y se dividen en 3 poblaciones. Esta división está basada en la anatomía de las proyecciones. Así tenemos las fibras TIDA que liberan dopamina. Estas son ubicadas en las neuronas dopaminérgicas tuberoinfundibulares. El grupo THDA, las neuronas dopaminérgicas tuberohipofisarias, y las PHDA, neuronas dopaminérgicas periventriculares hipofisarias. Las TIDA liberan dopamina en los vasos porta hipofisarios, arribando al lóbulo anterior hipofisario, que actúan sobre receptores D2 y D4. Estas constituyen el principal regulador de la secreción de prolactina. El mecanismo por el que dopamina controla esta secreción es el influjo de calcio, que resulta en la hiperpolarización de membrana y disminuye así la secreción hormonal. En segundo lugar, induce la supresión de la adenilato ciclasa, que lleva a la disminución de la expresión del gen de prolactina. Y por último, disminuye la proliferación de los lactotropos que inducen los estrógenos. A diferencia del resto de las hormonas hipofisarias, prolactina no tiene un órgano blanco endocrino que secrete hormonas y que pueda autorregularla. Lo que hace prolactina es ejercer un feedback atípico por medio de una asa corta que ejerce prolactina sobre las neuronas dopaminérgicas, y esto es lo que vemos en el gráfico de la izquierda. Prolactina estimula la secreción de dopamina y de esta forma ejerce su feedback de control sobre su propia secreción. Como vimos y sabemos bien, la prolactina está estrechamente ligada a la lactancia. La estimulación del pezón por medio de la succión es un potente estímulo para la secreción de prolactina, caracterizado por un reflejo neuroendocrino. El estímulo del nervio mamario inhibe a dopamina, con el consecuente aumento de la respuesta del lactotropo a estímulos como el TRH y la angiotensina 2. La vía aferente neuronal transmite la información somatosensorial desde el pezón vía el cordón espinal al núcleo arcuato del hipotálamo, y así suprime a las neuronas del área tuberoinfundibular secretoras de dopamina. Esto se asocia con una disminución del turnover de dopamina y una profunda supresión del ARN mensajero de la tirosina hidroxilasa, implicada en la síntesis de dopamina. La respuesta del aumento de prolactina es inmediata y se sostiene mientras dure el estímulo. Para poder sostener la hiperprolactinemia durante la lactancia y promover la producción de leche, hay una pérdida de la sensibilidad del feedback de asa corta durante el embarazo y la lactancia. Por otro lado, el lactógeno placentario se une también a los receptores de prolactina imitando su acción y bypassea la inhibición de dopamina. Esto es para asegurar
el efecto hacia el final del embarazo, y gracias a ese paso anterior de no ejercer de frenar ese loop de asa corta, no se libera dopamina y este efecto persiste durante o mientras dure la lactancia o el periodo de lactancia. Bien, vimos la succión como potente estímulo para la secreción de prolactina. Ahora, no se han establecido otros factores estimuladores propios o un factor estimulador propio de la prolactina. El mecanismo más probable para el estímulo de la secreción de la hormona es la desinhibición del sistema. Es decir, los factores que regulen la secreción de prolactina lo hacen actuando en forma directa o indirecta mediante el control de la dopamina, mediante la inhibición de la dopamina. Si hay un factor estimulador, aún no lo conocemos. Quizá porque estamos, como venimos viendo, frente a un eje diferente al resto de las hormonas adenohipofisarias. TRH, el factor estimulador de tirotrofina, es un potente estímulo para la secreción de prolactina. Lo hace en forma rápida mediante el influjo de calcio. La secreción en respuesta a su acción se produce de manera bifásica. Primero hace un pico rápido en segundos y luego hay un segundo pulso sostenido. TRH fue postulado repetidamente como el factor estimulador de prolactina, sin embargo esto no ha sido confirmado. Vasopresina y oxitocina, también hormonas secretadas por la neurohipófisis, son potentes estímulos para prolactina. Trastornos en la regulación del agua y de los electrolitos a nivel de la neurohipófisis alteran la producción de prolactina. Y se observó que el uso de un antisuero de arginina vasopresina atenúa el aumento de prolactina durante el estímulo de la succión. Pero uno de los estimuladores más potentes para la secreción de prolactina es el estradiol. Actúa en múltiples niveles, tanto en forma directa como indirecta. Lo hace a nivel de la síntesis, a nivel de la secreción y de la acción de prolactina. Lo que hace es aumentar la expresión del gen de prolactina. También estimula el aumento del número de lactotropos y modifica la respuesta a otros reguladores como la dopamina. Las neuronas TIDA expresan receptores para estradiol, dando como resultado la acción del estrógeno sobre las neuronas TIDA, la inhibición de la secreción y de la actividad de dopamina. El aumento de estradiol durante el embarazo es crítico para promover la secreción de prola en las fases tardías del embarazo. Hay diversas aminas que tienen efectos en la secreción de prolactina, como la noradrenalina y la adrenalina, que juegan un rol importante en la secreción de prolactina inducida por estrés, al igual que la histamina, que lo hace en forma directa y también en forma indirecta por inhibición del sistema TIDA. Y también la serotonina es un importante estímulo. VIP y el péptido histidina isoleucina, que son sintetizados a partir de un mismo precursor común, y el polipéptido hipofisario activador de adenilciclasa, el PACAP, estimulan la secreción de prolactina durante el estrés. También los opioides endógenos y la galanina ejercen este mismo efecto. La secreción de prolactina está muy afectada por el estrés. Muchos estudios en roedores con diferentes estresores de diferentes tipos, nutricionales, térmicos, ejercicios, entre otros, han evaluado esta situación observándose diferentes respuestas en función del ciclo estral. En esta respuesta están comprometidas, por supuesto, la actividad de la dopamina y otras sustancias hipotalámicas estimulantes como son la serotonina, la histamina, el N-metil de aspartamo, el péptido natriurético atrial, las beta-endorfinas, la oxitocina y la vasopresina. La importancia del aumento de prolactina ante el estrés es aún un interrogante,
se planteó un efecto protector relacionado con el efecto inmunomodulador de la hormona. Sin embargo, no hay evidencias experimentales para sostener esta hipótesis. Vimos que el control neuronal de la secreción de prolactina es complejo y está bajo la acción coordinada de diferentes núcleos hipotalámicos para adaptarlo a las diferentes acciones de la hormona en diferentes momentos biológicos. Una de las consecuencias de esta regulación es que la secreción de prolactina sigue un ritmo circadiano. Esto se da tanto en hombres como en mujeres y tiene un característico aumento nocturno, los vemos aquí en los diferentes gráficos, alcanzando el nadir en las horas de la mañana. Esto se mantiene aún en estados de hiperprolactinemia cuando estos son fisiológicos, como el embarazo y el puerperio, así como durante la lactancia. Los picos espontáneos de prolactina son más frecuentes, son más largos y de mayor magnitud en la noche que durante el día. Sin embargo, en los estados de hiperprolactinemia patológicos, el ritmo se suprime. La función más destacada y conocida de la prolactina es la relacionada a reproducción y lactancia. Sin embargo, existen múltiples funciones de esta hormona que están involucradas en metabolismo, osmorregulación, conducta y sistema inmune. Relacionado a la reproducción y uno de los aspectos más conocidos, la hipersecreción de prolactina se asocia con la inhibición de la secreción de GnRH, con la consecuente caída de la frecuencia y amplitud de los pulsos de LH. El mecanismo central para modular el eje reproductivo lo ejerce actuando sobre las neuronas del núcleo arcuato que sintetizan quispeptina. Este es un péptido que estimula GnRH y es el responsable del feedback positivo de estradiol que induce el pico de LH y da origen a la ovulación. De esta manera, la hiperprolactinemia constituye un potente mecanismo de inhibición de la ovulación. Las referencias fisiológicas de los efectos de prolactina en ovario, en su mayoría, provienen de las experiencias en roedores, en los que la prolactina en concentraciones normales es una hormona luteotrófica, manteniendo funcionante el cuerpo lúteo y mejorando la secreción de progesterona. Esta es una hormona esencial para la implantación y el mantenimiento del embarazo. Prolactina mejora la secreción de progesterona mediante su efecto de potenciar la acción de LH en las células de la granulosa e inhibiendo a la enzima 20-alfa hidroxiesteroide dehidrogenasa que inactiva a la progesterona. Esto también se observó en perros y primates. Pero también prolactina tiene un efecto luteolítico, es decir, hablamos de un efecto dual de la misma hormona, induciendo la muerte programada de cuerpo lúteo, y esto lo hace mediante la acción del linfocito CD3. En concentraciones elevadas en humanos, prolactina inhibe la producción de estradiol por estímulo de la 3-beta hidroxiesteroide dehidrogenasa y de la progesterona por acción sobre las células de la granulosa. Las bajas concentraciones de progesterona inducidas por este efecto en mujeres con hiperprolactinemia son atribuidas a una fase lútea defectuosa con el consecuente pobre desarrollo del endometrio y la falla de la implantación. Con respecto al endometrio, la secreción local de progesterona, que actúa en forma parácrina, tiene efecto de desidualización de las células estromales, con su máxima producción en la fase lútea tardía. Veamos entonces ahora los efectos sobre la glándula mamaria. Durante el embarazo, la ramificación extensa de los conductos y el desarrollo de los alvéolos es una función de la progesterona, la prolactina y el lactógeno placentario. También hay evidencias que insulina, hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, paratiroidea, calcitonina,
y varios factores de crecimiento e incluso la oxitocina desempeñan un papel importante en la galactopoiesis. En el proceso de lactogénesis, la prolactina estimula la absorción de aminoácidos, la síntesis de la proteína de la leche caseína y alfa-lactoalbúmina y también la absorción de glucosa y la síntesis de lactosa, un azúcar de la leche, así como también algunas grasas lácteas. Prolactina tiene una amplia actividad a nivel metabólico. Tiene participación en el control neuroendocrino de la regulación del apetito y la saciedad. El núcleo arcuato integra señales de nutrientes circulantes y hormonales como la leptina y la insulina. Leptina es una adipoquina secretada por el tejido adiposo que suprime a las neuronas productoras de neuropéptido Y y péptido agouti, ambas orexígenas. Por lo tanto, leptina suprime el apetito. Prolactina actúa a nivel del núcleo arcuato generando leptinoresistencia. Por otra parte, el déficit de dopamina o la disrupción del tono dopaminérgico puede conducir a la hiperfagia. Las acciones metabólicas de dopamina y prolactina son independientes entre sí. Quiere decir que una no está causada por la inhibición o estimulación de la otra. En concentraciones fisiológicas, prolactina es importante en mantener la adipogénesis y la diferenciación de adipocitos. Estimula la movilización de lípidos desde los depósitos grasos para promover su utilización por la glándula mamaria. Adiponectina, que es una hormona también secretada por el tejido adiposo, se observó que bajos niveles de adiponectina se asocian con insulinoresistencia, obesidad y aterosclerosis. La adiponectina es fuertemente inhibida por la prolactina, fundamentalmente durante el embarazo. Este desarrollo de insulinoresistencia en tejidos maternos favorecido por prolactina tiene como objetivo garantizar la llegada de glucosa al compartimiento placentofetal. Esto es para responder a esta demanda, prolactina aumenta a nivel de célula beta su producción de insulina. Es decir, prolactina juega un rol crítico en la adaptación metabólica al embarazo. En la regulación pancreática de insulina participan prolactina y dopamina. En ratones se observó que prolactina tiene un rol en el desarrollo de la célula beta durante la embriogénesis y aumenta también la secreción de insulina inducida por glucosa. Esto lo hace a expensas de aumentar el transporte o el número de transportadores de glucosa, GLUT2, que promueven la entrada de glucosa a nivel de la célula beta. Por otra parte, el bloqueo de receptores D2 y D3 de dopamina resultan en intolerancia a la glucosa, aumento de insulina y aumento de peso. Tenemos que destacar que el agonista dopaminérgico bromocriptina fue aprobado por la FDA para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 por su capacidad insulinosensibilizadora con la consecuente reducción de las concentraciones de glucosa y de hemoglobina glicosilada. A nivel hepático, prolactina protege del desarrollo de esteatosis por disminución de triglicéridos. Sin embargo, en pacientes con hiperprolactinemia no se observa un efecto protector. Prolactina mejora la sensibilidad hepática a la insulina y la expresión de receptores de prolactina está aumentada en estados de insulinosensibilidad y disminución en la insulinoresistencia tanto in vivo como in vitro. Entonces, es importante destacar que niveles bajos de prolactina resultan metabólicamente desfavorables. Se encontraron valores más bajos de prolactina en pacientes con diabetes tipo 2. Existe una zona, un rango de valores de prolactina que resulta más apto para la homeostasis metabólica. Sin embargo, no hay un acuerdo en cuál es este rango, pero considerar siempre mantener valores normales de prolactina para un beneficio metabólico.
Para resumir este punto, las acciones aparentemente diversas de la prolactina en varios tipos de células diferentes se puede unificar en una función adaptativa, que es la adaptación metabólica al embarazo, aumentando la disponibilidad de energía para la madre y su descendencia. Este es un ejemplo del marco conceptual que nombramos anteriormente y puede verse como un mecanismo adaptativo positivo. Sin embargo, si la hiperprolactinemia se produce en un momento inadecuado, se podría prever que podría contribuir a trastornos metabólicos. Hay algunas pruebas, de hecho, que si bien no es una observación universal, hay datos de que pacientes con hiperprolactinemia tienen mayor riesgo de presentar aumento de peso y que la normalización de los niveles de prolactina con agonistas de la dopamina se asocian con pérdida de peso. Respecto a la osmorregulación, prolactina estimula el transporte de solutos a través de las membranas, considerándolas entonces como una hormona osmorreguladora. Esto está en concordancia con su actividad lactogénica. Aumenta la captación de aminoácidos y de potasio por parte de la glándula mamaria. Y también regula el transporte de agua en las membranas amnióticas y a nivel intestinal, que actúa en el transporte tanto de sodio como de calcio como de cloro. Respecto a los efectos sobre la conducta maternal es la más estudiada y esto fue dirigido en diferentes especies, donde se observan modificaciones que incluyen la construcción del nido, la limpieza, el cuidado de la cría y el amamantamiento. Aunque se ha descrito más ampliamente en roedores, también existen muchas evidencias en otras especies. Debe destacarse que la prolactina por sí sola no es la que inicia la conducta maternal, sino que se requiere de un complejo de interacciones con otras sustancias. Prolactina es un mediador de la red inmunoneuroendocrina, desempeñando un papel importante en la regulación de las respuestas inmunitarias humorales y celulares en estados tanto fisiológicos como patológicos, como se observa en las enfermedades autoinmunes. Se ha descrito que una gran cantidad de trastornos inmunes están asociados con deficiencia de prolactina. Prolactina estimula la mitogénesis, tanto de los linfocitos T en células normales como en líneas de linfoma. Prolactina mejora la respuesta inmunitaria in vivo. Se ha detectado receptores de prolactina en linfocitos periféricos. Sin embargo, no se ha podido demostrar que desempeñe un papel indispensable en la diferenciación de linfocitos. El papel de la prolactina en la respuesta inmunitaria aún no está bien conocido. Y para concluir esta primera parte de fisiología de la clase, algunos conceptos con respecto a prolactina en el varón, en el que hasta el 40% de la adenohipófisis está representada por lactotropos, lo que sugiere que conserva una importante función en los varones, pero sin embargo los estudios en animales knockout no han identificado una función esencial de la prolactina. Al igual que en las hembras, la prolactina está involucrada con el comportamiento parental en los machos, aunque el papel relativo que desempeña el padre mamífero en el cuidado parental de la descendencia varía entre las diferentes especies. Al igual que en las mujeres, la hiperprolactinemia patológica causa infertilidad. Muchas de las funciones metabólicas e inmunitarias de la prolactina se pueden observar en los hombres, pero no se sabe si los niveles de prolactina o las concentraciones de prolactina en el hombre son suficientes como para que estos efectos tengan importancia o trascendencia fisiológica. Bueno, concluida esta primera parte de la clase, vamos a continuar con la doctora Sabrina Díez en fisiopatología. Muchas gracias.
Hola a todos, soy la doctora Sabrina Díez y voy a continuar con la segunda parte de la presentación. Nuevamente les doy la bienvenida al curso. Vamos a hablar de hiperprolactinemia, que está definida por el aumento de los niveles de prolactina circulante. Es un motivo frecuente de consulta en endocrinología y afecta a ambos sexos. La característica es el síndrome de amenorrea, galactorrea en la mujer y de hipogonadismo hipogonadotrófico en ambos sexos. Es importante determinar la causa de hiperprolactinemia. Tenemos la hiperprolactinemia fisiológica, analítica, patológica, farmacológica y finalmente la idiopática. Mucho de esto se va a ir desarrollando a lo largo del curso. La hiperprolactinemia fisiológica se refiere al aumento de prolactina en situaciones o estímulos fisiológicos. Principalmente se dan en embarazo y lactancia o todo lo que lleva al estímulo del pezón, sueño, ejercicio, estrés, coito y fase lútea del ciclo menstrual. La analítica está referida principalmente a lo que denominamos macroprolactinemia, que ya se tratará en una de las clases del curso. Es conocida también como Big prolactina y está constituida por un complejo de prolactina monomérica más una inmunoglobulina, principalmente una inmunoglobulina G, y lo postulado es que habría una predisposición genética a modificaciones posttransduccionales de la prolactina monomérica como glicosilación y fosforilación, y esto llevaría a la producción de autoanticuerpos contra el nuevo epitope. La macroprolactina se caracteriza por un peso molecular de 150 kilodaltons, lo que le da una baja actividad biológica. El diagnóstico habitual se hace por el método de precipitación de polietilenglicol y hablamos de macroprolactinemia cuando los valores de macroprolactina exceden el 60% del total de la concentración de prolactina sérica. Hay diversas causas de hiperprolactinemia patológica, dentro de ellas están las causas endocrinológicas. Una importante es el hipotiroidismo primario, que así como aumentan los niveles de TSH, también aumentan los niveles de TRH, que como vimos al inicio de la presentación, es uno de los factores estimulantes para la secreción de prolactina. Otra causa importante es la poliquistosis ovárica. Tenemos también los adenomas secretantes de prolactinas, que esto también será desarrollado a lo largo del curso, tanto prolactinomas como adenomas hipofisarios mixtos. Otra causa de hiperprolactinemia patológica es la afectación del tallo hipofisario y esto está dado por la interrupción del transporte de dopamina hacia la hipófisis, que se caracteriza por aumento de los niveles de prolactina. Esto puede ser los tumores hipofisarios o hipotalámicos, el aracnoidocele celar por tracción del tallo o todo aquel proceso inflamatorio o infiltrativo que afecte el tallo, como puede ser tuberculosis, sarcoidosis o hipofisitis. Hay enfermedades sistémicas que pueden acompañarse de hiperprolactinemia, como la cirrosis o la insuficiencia renal crónica por alteración en el metabolismo, en el clearance de la prolactina. Toda lesión irritativa o traumática de la pared torácica que por estimulación nerviosa produce estímulo para la secreción de prolactina, como la presencia de herpes zóster, el antecedente de cirugía o quemaduras. Tenemos también la hiperprolactinemia farmacológica, que también será desarrollada en el curso, y esto está dado por la presencia de prolactina elevada en el contexto de administración de fármacos. Tenemos los estrógenos con los anticonceptivos y la terapia de reemplazo hormonal, o todo aquel fármaco que bloquee al receptor de dopamina. Dentro de ellos tenemos una larga lista como la clopromacina, el haloperidol, metoclopramida, domperidona, antipsicóticos, sulpirida o drogas recreativas con marihuana, cocaína o la administración de morfina. Finalmente, nos referimos a la hiperprolactinemia idiopática cuando hay ausencia de causas demostrables de hiperprolactinemia fisiológica o patológica. Un subgrupo está atribuido a causas genéticas, se han descrito diferentes mutaciones de gen de prolactina con diferentes fenotipos, pacientes con alteraciones menstruales o no, con infertilidad conservada o no,
y la data es controvertida si estas mutaciones del receptor de prolactina podrían resultar en la formación de prolactinomas. Ahora bien, ¿qué impacto tiene esta hiperprolactinemia a nivel de la función gonadal, del sistema inmune, de autoinmunidad, a nivel cardiovascular y a nivel metabólico? A nivel de la función gonadal, se sabe que la prolactina es una causa frecuente de disfunción gonadal e infertilidad, produce una disminución de la pulsatilidad y secreción de GnRH, lo que determina una disminución en la frecuencia y la amplitud de los pulsos de LH. También se observa una disminución del feedback positivo de estrógeno sobre la secreción de gonadotrofinas. Y todas estas alteraciones son reversibles al normalizar el valor de prolactina. Intentando explicar cuál sería el mecanismo por el cual la hiperprolactinemia produce hipogonadismo. Lo que se observó es que en una pequeña proporción de las neuronas GnRH se expresan receptor de prolactina. La quispeptina es un potente activador de las neuronas GnRH y sí, las neuronas quispeptinas expresan una gran cantidad de receptores de prolactina, por lo cual la prolactina ejercería su función sobre las neuronas quispeptinas más que directamente sobre las neuronas GnRH. Y esto lleva a postular que la supresión de la secreción de GnRH inducida por la hiperprolactinemia sería mediada por una inhibición de las neuronas quispeptinas. Se observó también en ractas preñadas y lactantes que hay una disminución del ARN mensajero de quispeptina e in vitro la quispeptina no activa las neuronas de GnRH durante la lactancia, lo cual esto sería una adaptación fisiológica para evitar la ovulación durante la lactancia. ¿Cómo se va a manifestar la hiperprolactinemia? En la mujer podemos encontrar galactorrea entre un 30 y 80% de los casos y alteraciones de ciclo menstrual, que si se da en una edad prepuberal, la hiperprolactinemia se caracteriza por un retraso en la menarca, puede haber oligomenorrea hasta amenorrea secundaria. Hay también infertilidad, dispareunia y en algunos casos, por disminución de los valores de SHBG y aumento de la testosterona libre, se puede manifestar con hirsutismo y acné. En el hombre, también si se instala la hiperprolactinemia en edad prepuberal, puede haber una pubertad retrasada, se caracteriza por disfunción sexual, con disminución de la libido, disminución de la potencia sexual, infertilidad, ginecomastia y más raramente galactorrea. A esto tendremos que sumar, que eso ya se va a ver en una clase especial, si fuera el origen de la hiperprolactinemia fuera un tumor hipofisario, bueno, todo lo que sea síntomas de masa, como alteración del campo visual y cefalea. También en ambos sexos el hipogonadismo va a impactar con disminución de la masa ósea, una alteración de la composición corporal con aumento de predominio de masa grasa sobre masa magra, aterosclerosis y tendencia a ansiedad y depresión. Es importante ver qué repercusión tiene la hiperprolactinemia sobre la autoinmunidad. Como hemos visto al inicio de la presentación, la prolactina tiene un efecto estimulante del sistema inmune. Hay receptores de prolactina en las células del sistema inmune, como monocitos, macrófagos, linfocitos, entre otros, y la unión del prolactina al receptor interviene en la diferenciación, proliferación y maduración de células inmunes. Hay datos que avalan la correlación entre el nivel de prolactina y la respuesta inmune. Se ha postulado que la hiperprolactinemia podría estar involucrada en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Está reportado niveles más altos de prolactinas en la fase activa de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, la celiaquía y el Addison, entre otros. De este modo, los agonistas dopaminérgicos podrían tener un rol en la disminución de la producción de autoanticuerpos, modulando la respuesta del sistema inmune al tener un efecto de disminución de los valores de prolactina. Otro tema importante es evaluar qué impacto podría tener la hiperprolactinemia sobre el riesgo cardiovascular, ya que está asociada a valores altos de prolactina con insulinoresistencia, con inflamación y disfunción endotelial.
Asociado a la hiperprolactinemia con hipertensión arterial por el efecto vasoconstrictor, ya fue mencionado en esta clase que juega un papel en la retención de fluidos y electrolitos y de este modo también podría tener un probable rol en la patogénesis de la preeclampsia. Está asociada con rigidez arterial, con aumento de los biomarcadores inflamatorios, aumento del fibrinógeno, mayor agregación plaquetaria y riesgo de trombosis, con dislipidemia. Es sabido que el estrés oxidativo produce un clivaje en la molécula con la formación de un fragmento de 16 kilodalton que tiene un efecto adverso sobre el endotelio. Está asociada a la hiperprolactinemia con proliferación de células musculares lisas, alteración de la integridad vascular, disfunción endotelial y también asociada a un efecto aterogénico y complicaciones ateroscleróticas. También se ha asociado a la cardiomiopatía periparto con la hiperprolactinemia que se observa en embarazo y lactancia. Esta se caracteriza por un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, pre o periparto, en mujeres sin antecedentes de enfermedad cardiovascular preexistente. La causa no es clara, el desencadenante puede ser una infección viral, malnutrición o autoinmunidad, y como es sabido que hacia fines del parto o inicio del puerperio hay un aumento del estrés oxidativo y todo esto se acompaña por el cuadro fisiológico con hiperprolactinemia, se postula un probable rol de la prolactina en su fisiología. Como habíamos visto, el estrés oxidativo causaba el clivaje de la proteína con la presencia de un fragmento de 16 kilodalton. Este fragmento tiene un efecto angiogénico, proapoptótico e inflamatorio, que podría todo esto traer una disminución de la oxigenación cardíaca y de esta manera tener impacto en la función cardiovascular. Y se puede expresar desde formas leves hasta un cuadro de shock cardiogénico. También el impacto de la prolactina sobre los hidratos de carbono. Se sabe que la hiperprolactinemia produce una secreción alterada de insulina e insulinoresistencia. Esto se acompaña con mayor riesgo de obesidad y de hiperglucemia. Esta hiperglucemia se observa aún en pacientes que tengan un índice de masa corporal normal. Se sabe que hay receptores de D2 en células betas pancreáticas y que la dopamina tiene un efecto modulador de la insulina. Los agonistas dopaminérgicos mejoran el síndrome metabólico en una significativa proporción de pacientes con hiperprolactinemia y podría ser una estrategia terapéutica para mejorar las anormalidades de glucosa e insulina que se observan en pacientes que tienen valores elevados de prolactina. La hiperprolactinemia tiene un impacto negativo sobre el perfil lipídico. Aumenta los niveles de colesterol, baja los niveles de HDL, hay niveles más elevados de LDL y triglicéridos. Hay receptores tanto de prolactina como de D2 en adipocitos y los agonistas dopaminérgicos tienen un efecto beneficioso sobre las alteraciones lipídicas observadas en pacientes con hiperprolactinemia. Un tema que ha despertado interés es el posible rol de la prolactina en la migraña. En estudios preclínicos se ha postulado un posible rol de prolactina y receptores de prolactina en la fisiopatología de la migraña. Los receptores de prolactina están presentes en las neuronas sensoriales del sistema trigeminovascular que está relacionado con migraña. Hay una mayor expresión de receptores de prolactina en roedores hembra, lo que coincide también con la mayor frecuencia de migraña en población femenina, y la administración de prolactina a la dura madre produce un dolor simimigraña en los roedores hembra. También está referido un crosstalk entre prolactina y otras moléculas que tienen un rol establecido en la fisiopatología de la migraña. Ahora nos vamos a referir a las alteraciones del valor de prolactina en el contexto de una lesión cerebral traumática o TBI por sus siglas en inglés. La prevalencia descripta de alteración del valor de prolactina en TBI varía del 0 al 85%. Es sabido que hay muchos factores que van a dificultar la interpretación del valor de prolactina, las drogas que recibe el paciente en el contexto del traumatismo, la alteración del eje, el estrés, la presencia o no de lesión torácica y lo descripto es tanto hiper como hipoprolactinemia. La hiperprolactinemia se observa en todas aquellas lesiones traumáticas que ocasionan desconexión del tallo por tracción al mismo, fractura de base de cráneo, entre otros,
y la hipoprolactinemia está asociada a la lesión del lactotropo en el contexto de daño hipofisario, ya sea por infarto, por isquemia o necrosis. Se han encontrado receptores de prolactina en neuronas y células gliales y está postulado un rol protector de la prolactina en el TBI, ya que protege de la muerte celular inducida por hipoxia. También está reportada una asociación entre los valores del nivel de hormona de crecimiento y la disminución de los valores de prolactina. Y esto se ha atribuido a la localización vecina de las células lactotropas y somatotropas. La lesión cerebral traumática tiene una fase aguda y una fase crónica. El detectar hiperprolactinemia en la fase aguda es un marcador de severidad y la presencia de hipoprolactinemia en la fase crónica es un indicador de disfunción hipofisaria y de disminución del volumen hipofisario. Finalmente vamos a referirnos a la hipoprolactinemia, que es una entidad poco frecuente, puede ser congénita o adquirida y puede darse en forma aislada o puede estar asociada a una deficiencia hormonal hipofisaria múltiple. Frente a la presencia de daño hipofisario de ir afectándose los diferentes ejes, las células lactotropas son las últimas en afectarse, por lo cual la presencia de hipoprolactinemia es un marcador de hipopituitarismo severo. En cuanto a la etiología de la hipoprolactinemia, las formas congénitas, lo más frecuentes es mutaciones en el genes de transcripción hipofisario, como en la mutación en PIT1, en el LHX3 y 4, y de la forma adquirida todo aquello que implique una pérdida de la función de las células lactotropas, ya sea por factores isquémicos, traumáticos, por efecto de masa, autoinmune, infiltrativos, como puede ser el síndrome de Sheehan, las hipofisitis por IgG4, hipofisitis por inmunoterapia, autoinmunidad, lesiones hipofisarias y traumatismo craneoencefálico. Y otro factor importante son los fármacos, como los agonistas dopaminérgicos o antipsicóticos como el aripiprazol, que tiene un efecto agonista parcial de dopamina. La hipoprolactinemia se va a manifestar en la mujer con agalactia posparto, alteración de la función ovárica e infertilidad. Y en el hombre lo que se va a observar es disfunción eréctil con alteración en la eyaculación, alteración del espermograma y también infertilidad. Así como la hiperprolactinemia tenía un impacto negativo sobre la parte cardiovascular y metabólica, lo mismo pasa con la hipoprolactinemia. En estos pacientes se observa un pobre perfil metabólico, puede haber un aumento del índice de masa corporal, diabetes mellitus, dislipemia y disfunción del sistema inmune. Y ahora sí, llegamos a las conclusiones y puntos a remarcar que la prolactina es una hormona polipeptídica secretada principalmente por los lactotropos de adenohipófisis, aunque también vimos que existen otras fuentes extrahipofisarias de producción de prolactina. Existen múltiples isoformas circulantes de prolactina. El control de la secreción de la misma se caracteriza por el efecto inhibitorio tónico mediado por dopamina y más allá del importante rol en lactogénesis y reproducción, ejerce también otros efectos biológicos sobre metabolismo, inmunidad, osmorregulación y conducta. La hiperprolactinemia es una causa frecuente de hipogonadismo e infertilidad y a su vez la hipoprolactinemia es poco frecuente, reflejando muchas veces daño hipofisario. Y ahora sí, agradecemos a todos por su atención. Muchas gracias.